Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. El siguiente tema son grupos funcionales. Ustedes ya hicieron una investigación sobre esto. En sus copias van a encontrar los siguientes dibujitos y quiero que con ellos hagan un mapa mental. Okay. El tema son grupos funcionales. Grupos funcionales, estos grupos funcionales me dicen los tipos de compuestos que existen. Ustedes ya saben que los 4 elementos principales son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los famosos chones. Hay compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno. A esos compuestos que solo tienen carbono e hidrógeno, de hecho el mismo nombre lo dice, se llaman hidrocarburos. De estos hidrocarburos conocemos los alcanos, alquenos y alquinos. Vamos a ver para cada compuesto su fórmula, un ejemplo de su uso, porque se usan para muchas cosas. De hecho, se van a dar cuenta de que muchos sirven incluso para lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de para qué se usa y un ejemplo de la fórmula. Tenemos entonces alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos los van a identificar porque solo tienen, igual que cualquier hidrocarburo, carbonos e hidrógenos, pero los alcanos van a ser únicamente enlaces sencillos entre carbono y carbono. Todos los enlaces van a ser sencillos. Los alquenos pueden tener uno o varios dobles enlaces. No esperen que todos sean dobles enlaces. Con un solo doble enlace que haya, ya es un alqueno. Y los alquinos pueden tener uno o varios triples enlaces. Se van a tener sencillos y triples los alquenos van a tener sencillos y dobles, y los alcanos van a tener solo enlaces sencillos. Este es el ejemplo de más bien esa es la fórmula. Ese es un ejemplo de la fórmula. Ese es un compuesto, si se dan cuenta son enlaces sencillos, por lo tanto es un ejemplo de alcano. De hecho, ese se llama butano. Ese ejemplo, ustedes probablemente lo tengan en su casa, es el gas que usamos para cocinar, el que viene en los tanques. Entonces, el ejemplo de su uso lo van a encontrar como dibujitos. El ejemplo de su uso es ese que tiene el tanquecito de gas. Entonces, para todos los temas vamos a ver fórmulas, ejemplo de la fórmula, o sea, un ejemplo de un compuesto y un ejemplo de su uso. Fórmula es esta, alcanos, alquenos y alquinos. Ejemplo de la fórmula y su uso. También otros compuestos que tienen solo carbono e hidrógeno son los aromáticos. Los compuestos aromáticos tienen esta estructura que se llama benceno. Esta estructura está en una forma que se le llama fórmula esquelética, que ya les expliqué en otro video. Mucho cuidado con estas R's. ¿Qué significan esas R's? En todas las fórmulas que siguen van a ver esas R's. Esas R's significan una cadena de carbonos. ¿De cuántos? No sé, no me importa. Son un montón de carbonos. Pueden ser desde un carbono hasta 20 carbonos, 30 carbonos, 40 carbonos. Esos carbonos pueden estar ramificados o no. Pero es una cadena de carbonos. Eso se refiere a la R. Entonces, si veo una cadena de carbonos que está unida a esta estructura de 6 carbonos con 3 dobles enlaces, esta estructura, esta chiquita que se ve aquí, la de 6 carbonos, se llama benceno. Si hay una cadena de carbonos unido a ese benceno, entonces podemos llamarlo aromático. Esa es la fórmula. Todas las fórmulas las vamos a encontrar con esa R. El ejemplo de la fórmula es ese, se llama tolueno. Este, entonces, sería un ejemplo de esa R. Es una R que nada más es una cadena de carbonos que de hecho solamente tiene un carbono. Este sería la R y este sería el grupo benceno. Entonces, este compuesto sería un compuesto aromático.
para ser aromático forzosamente debe tener esta estructura de 6 carbonos, no puede ser de 5, no puede ser de 3, no puede ser de 8, 6 carbonos con 3 dobles enlaces salteados. El ejemplo de para qué sirve es la dinamita, el TNT. TNT significa trinitrotolueno. ¿Recuerdan que hasta les dije que se llamaba tolueno? Cuando juntan 3 y un nitrógeno, forman la dinamita. Ok, ahora vamos a ver los que no solamente tienen carbono e hidrógeno, sino que tienen también oxígeno. Los que tienen también oxígeno pueden tener ese grupo que se llama grupo carbonilo. Ese grupo carbonilo es carbono doble enlace oxígeno. Se identifica muy fácilmente. Carbono doble enlace oxígeno es un carbonilo. De los que tienen esa estructura, hay 3. Bueno, en realidad hay 4, pero uno de ellos lo vamos a ver en nitrógeno. Aldehídos. Esa es la estructura de los aldehídos. La estructura de los aldehídos debe tener una cadena de carbono. Mucho cuidado, puede estar aquí o puede estar de este lado. El chiste es que haya una cadena de carbonos. El grupo carbonilo, recuerden que es carbono doble enlace oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno puede estar aquí o puede estar acá. El chiste es que sea esa combinación. Carbonilo, carbono doble enlace oxígeno, cadena de carbonos e hidrógeno. A eso lo llamaríamos aldehído. Esa es la fórmula general de un aldehído. Un ejemplo de esa fórmula es este. Si se dan cuenta, esto sería la cadena de carbonos, que en este caso lo estamos viendo desarrollada y no semidesarrollada. Esta es mi cadena de carbonos, que está unida a un carbonilo y a un hidrógeno. Cadena de carbonos, R, carbonilo, carbono doble enlace oxígeno e hidrógeno. ¿Para qué me sirven los aldehídos? Un ejemplo de su uso es para fabricar perfumes porque tienen aromas muy característicos y además muy llamativos. Mucho cuidado con lo que les voy a explicar. A veces creen que los aromáticos se usan para los perfumes. ¿Por qué? Porque creen que el mismo nombre significa que tienen aroma. Y sí, tienen un aroma característico, pero no significa que los usemos para perfumes. De hecho, para perfumes usamos principalmente aldehídos, aunque también llegamos a usar cetonas y éteres. Otro ejemplo, ésteres para perfumes. Cetonas. Las cetonas tienen grupo carbonilo. Otra vez, identifico grupo carbonilo igual que los aldehídos, pero a diferencia de los aldehídos, tienen una cadena de carbonos, hasta ahí parecen iguales. Carbonilo, hasta ahí parecen iguales, pero los aldehídos tienen hidrógeno y las cetonas tienen otra cadena de carbonos. Un ejemplo de la fórmula sería este. Este que está aquí tiene su grupo carbonilo, una cadena de carbonos y otra cadena de carbonos. Si se están preguntando por qué se le pone ese apóstrofe, o sea, la comita, eso significa que la cadena de carbonos, que esta puede ser igual a esta o diferente. Por eso el apóstrofe, por eso la comita. Puede ser igual, como en este caso, o pueden ser diferentes. Este puede tener un carbono y esta cadena de carbonos puede ser 2 o 3 o 4 carbonos. No necesariamente tienen que ser iguales esas cadenas. Pero sí debe de haber, para hacer cetona debe ser cadena de carbonos, carbonilo, cadena de carbonos. Chicas, ustedes lo conocen muy bien. Lo conocen como acetona y se usa para limpiar uñas. Hay muchos tipos de cetonas. Nada más es un ejemplo. Otro ejemplo, otro tipo de sustancias que tienen carbonilo son los ácidos carboxílicos.
Los ácidos carboxílicos tienen esta estructura. Cadena de carbonos, carbonilo, hasta ahí se parecen a los aldehídos y a las cetonas. Cadena de carbono, carbonilo, cadena de carbono, carbonilo. La diferencia es este. Este de aquí es muy importante, el OH. Tienen OH, SOH, me permite identificar que es un ácido carboxílico. Este es el ejemplo de la fórmula. Perdón, esa es la fórmula general, el ejemplo de la fórmula es este. Veo una cadena de carbonos unido a un carbonilo, unido a un OH. Ese ustedes lo conocen muy bien, alguna vez lo han consumido. Se llama ácido acético. Comúnmente ustedes conocen una mezcla que es con agua, es el vinagre. ¿Qué lo usamos en ensaladas? Otro ejemplo de las sustancias que tienen carbonilo son los ésteres. Los ésteres tienen la clásica cadena de carbonos, el carbonilo, oxígeno, y a diferencia de los ácidos carboxílicos que tienen oxígeno e hidrógeno, estos tienen oxígeno y del otro lado del oxígeno tienen una cadena de carbonos. Ese es el ejemplo de un éster. Los ésteres podemos encontrarlos principalmente en los aromas a frutas, por eso les comentaba que los ésteres también los llegamos a ocupar en perfumes. Ésteres me dan los aromas entonces de las diferentes frutas. Ahora, vamos a hablar de los compuestos que tienen oxígeno, pero no el grupo carbonilo, el carbono doble enlace oxígeno. Hay dos alcoholes. Tendemos a creer que alcoholes solo existe el que comúnmente compramos en la farmacia o el que contienen las sustancias alcohólicas. Los alcoholes tienen esta fórmula. Cadena de carbonos, recuerden que la R es cadena de carbonos. Oxígeno, si se dan cuenta esta vez ya no tiene el doble enlace, carbono doble enlace oxígeno. El enlace es sencillo. La cadena de carbonos tiene un enlace sencillo con oxígeno y luego ese oxígeno tiene un enlace con hidrógeno. El ejemplo es ese, que es el etanol. Ese es el que ustedes conocen, que venden en la farmacia y que además las bebidas alcohólicas tienen. El que conocen comúnmente como alcohol. Pero hay muchos tipos de alcoholes. Está ese, está el metanol, por ejemplo. Ustedes han escuchado de las bebidas que les llegan a generar o producir un problema en la vista, que los llegan a dejar ciegos. Eso es porque durante la fermentación se produce no solamente el alcohol etílico, que es ese que les pongo ahí, sino otro alcohol que se llama alcohol metílico. Ese alcohol hace que ustedes se puedan quedar ciegos. Entonces hay muchos tipos de alcoholes, no nada más el que compran en la farmacia. Ese es el más común. Generalmente se ocupa ¿en dónde? El etanol es el que consumimos en bebidas alcohólicas. Pero los alcoholes se pueden usar en muchas cosas. Otra sustancia que tiene oxígeno sin tener el carbonilo, sin tener el doble enlace con oxígeno, son los éteres. Estos éteres, esa es su fórmula. Cadena de carbonos unida a un oxígeno y unida por el otro lado otra cadena de carbonos. Recuerden que el apóstrofe o la comita significa que esa cadena de carbonos, esas cadenas de carbonos pueden ser iguales o diferentes. Un ejemplo de la fórmula es el siguiente.
De un lado hay una cadena de carbonos de un solo carbono y del otro lado también hay una cadena de carbonos de un solo carbono. ¿Para qué me sirven? Generalmente estos me sirven como anestésicos. Ahora vamos a ver los que son con nitrógeno. Tenemos dos, aminas y amidas. Vamos a ver primero las aminas. Las aminas pueden ser aminas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de cuántas cadenas de carbonos estén unidas al nitrógeno. Si solamente hay una cadena de carbonos unida al nitrógeno y ese nitrógeno, además de la cadena de carbonos, tiene dos hidrógenos, es una amina primaria. Si el nitrógeno está unido a dos cadenas de carbonos y además un hidrógeno, es una amina secundaria. Si ese nitrógeno está unido a tres cadenas de carbonos y no tiene hidrógenos, es una amina terciaria. Ese es un ejemplo de la fórmula. Ese lo usaron mucho cuando estaban en el kinder, se llama anilina. Y esa anilina es un colorante. Entonces, uno de los usos que les damos a las aminas son para colorear. Tienen colores. Otras sustancias que tienen nitrógeno son las amidas. Esa es la fórmula. En realidad, esa es una amida terciaria. Después les voy a hacer llegar las fórmulas de las amidas primarias y secundarias. Lo que cambia es la cantidad de hidrógenos que están unidos al nitrógeno. En este caso es una amida terciaria porque tiene dos cadenas de carbonos. Si tuviera solamente una y un hidrógeno, sería secundaria, y si tuviera dos hidrógenos en ese nitrógeno, sería primaria. No se preocupen, estas fórmulas se las voy a agregar en el siguiente video. Pero esa es en general una amida. ¿Qué tiene? Tiene grupo carbonilo. A diferencia de las aminas, que solo tienen nitrógeno y cadenas de carbonos, tiene también oxígeno. Pero ese oxígeno está enlazado con doble enlace al carbono, o sea, tiene un grupo carbonilo y nitrógeno. Un ejemplo es ese. Ese se llama urea. La urea generalmente se puede usar en fertilizantes. La urea es un desecho que ustedes generalmente liberan cuando hacen pipí o orinan. Entonces, sí, ustedes tienen ese tipo de sustancias o generan ese tipo de sustancias en su cuerpo, aunque sea una sustancia de desecho. En este caso, su uso es para fertilizante. Eso sería todo de grupos funcionales. Necesito que ubiquen bien cuáles son las fórmulas generales. En su formulario vienen estas fórmulas, esta, todas las que tienen R vienen en su formulario, esta de aquí, para que ustedes, porque el siguiente paso es que ustedes identifiquen cuáles son los grupos funcionales.